Mi nombre es Egastes Sterling, y en mi cumpleaños número 70, mi yerno intentó borrarme de mi propia familia. No usó un arma. Usó unas vacaciones sorpresa en Hawái. Publicó fotos de mi hija y mis nietos riendo en una playa bañada por el sol, mientras yo me sentaba solo en mi casa vacía, con un pastel de cumpleaños que se suponía íbamos a compartir. Ellos pensaban que yo era solo un anciano triste y olvidado. No sabían que un hombre que construye cosas para ganarse la vida también sabe que una base sólida lo es todo, y la suya estaba construida sobre arena. Cuando regresaron bronceados y sonrientes, no grité. Simplemente le entregué una carpeta de cuero. Para cuando terminó de leer la primera página, el color ya se había borrado de su rostro. Ese día aprendió que el respeto no es un regalo que se te da, sino una deuda que debes pagar. Si crees que la familia debe ser algo más que conveniencia, dale me gusta y suscríbete, porque querrás escuchar cómo termina esta historia. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Tengo curiosidad por saber hasta dónde llega mi historia. El silencio de una casa construida para una familia es el sonido más ensordecedor que un hombre puede oír. En mi cumpleaños número 70, ese silencio era un rugido. Me quedé en medio de la sala, con las manos entrelazadas a la espalda, en lo que mi difunta esposa Beatrice solía llamar mi pose de general inspeccionando su territorio. La habitación no estaba decorada con lujo, pero sí con esmero. Unas cuantas guirnaldas plateadas y doradas que colgué yo mismo caían sobre la repisa de la chimenea. Un grupo de globos con forma de los números 7 y 0 flotaban en la esquina, moviéndose suavemente cada vez que se encendía el aire acondicionado. Pasé gran parte de la mañana arreglándolo todo, imaginando las risas de mis nietos, el cálido abrazo de mi hija Amara, e incluso el apretón de manos, forzado pero socialmente obligatorio, de mi yerno Trevor. La mesa de roble del comedor, la misma que Beatrice y yo elegimos juntos hace 30 años, estaba extendida a su máximo largo, cubierta con un mantel crema impecable. Había 6 lugares puestos con la vajilla buena, e incluso saqué las copas de cristal que reservábamos solo para ocasiones especiales. En el centro, un pastel casero de chocolate, la receta de Beatrice, permanecía intacto. Su ganache brillaba, y las fresas frescas formaban una flor en la parte superior. Solo las 2 velas, un 7 y un 0, seguían en su pequeña caja, con las mechas sin encender. El reloj de pie en la esquina, un regalo de aniversario de bodas, marcó las 7. Su sonido resonó en el espacio vacío. Les había dicho que a las 7. La cena estaría lista a las 7:30. Trevor siempre había sido mecánicamente puntual, una de las pocas cualidades que alguna vez consideré respetables en él. Pero las 7 pasaron en silencio. Luego las 7:30. El pollo asado con miel que había preparado con tanto cuidado comenzaba a enfriarse en el horno. Me senté en mi sillón favorito, el que da a la gran ventana con vista al jardín en el que Beatrice había puesto el alma. No encendí la televisión. Solo me quedé allí, escuchando. Escuchando el tic-tac del reloj, el zumbido bajo del refrigerador, el murmullo del viento entre las hojas del arce afuera. Me esforzaba por oír el sonido de un coche entrando al camino, el golpe de una puerta, el tintineo de unas llaves en la cerradura. Pero no había nada. Solo un silencio que se hacía más pesado con cada minuto, cubriéndome como una manta fría y húmeda. No estaba enfadado. La ira requiere energía y un objetivo claro. En ese momento, solo sentía un vacío profundo y pesado. La decepción es como un metal caliente que se vierte lentamente en el pecho hasta endurecerse. Dicen que lo peor no es que te odien, sino que te olviden, que te traten como si no existieras. Esa noche comprendí la profundidad de esa frase. A las 8, me levanté de la silla y caminé hacia la mesa del comedor. No tenía hambre, pero necesitaba hacer algo. Cualquier acción, por pequeña que fuera, para romper la quietud. Tomé un cuchillo y corté el pastel. La hoja se deslizó suavemente por el glaseado. Serví una rebanada en un plato, tomé un tenedor y me senté en mi lugar, en la cabecera de la mesa. Comí. El pastel tenía el sabor intenso del chocolate oscuro y las fresas, pero en mi boca era insípido. Cada bocado era un recordatorio de su ausencia. Estaba celebrando mi propio nacimiento, solo, en una fiesta sin invitados. Mi mirada se posó en la silla vacía frente a mí, la de Beatrice. Llevaba vacía 5 años,
pero esa noche su ausencia se sentía como una presencia física, un agujero en el tejido de mi vida. Recordé el día en que terminamos de construir esta casa, cuando colocamos el último ladrillo. Beatrice tomó mi mano, miró la estructura que nos había costado años de trabajo y ahorros, y me dijo con la voz cargada de emoción: «Gus, no importa lo grande que se haga esta casa, asegúrate de que siempre esté llena de amor». Cumplí esa promesa incluso después de su partida. Intenté mantener viva la llama de la familia. Acepté a Trevor. Toleré su creciente gusto por los lujos. Ignoré las señales de su arrogancia y avaricia. Lo hice todo por Amara, por mis nietos, porque creí que era lo que Beatrice habría querido. Dejé el tenedor a un lado. El pastel estaba a medio comer. De pronto, el teléfono vibró sobre la mesa, con un zumbido seco sobre la madera. Un destello de esperanza. Tal vez tuvieron un problema con el coche. Tal vez quedaron atrapados en el tráfico. Una excusa tardía era mejor que ese silencio aplastante. Tomé el teléfono. La pantalla se encendió. Pero el nombre no era Amara. Era Marta, mi vecina viuda, del otro lado de la calle. Respiré hondo antes de contestar. «Marta, buenas noches», dije, con una voz más firme de lo que sentía. «Feliz cumpleaños, Gus». Su voz alegre crujió en el altavoz. «Vi tus luces encendidas y quería desearte lo mejor. ¿Cómo va la fiesta?» Miré alrededor de la habitación vacía. Los globos parecían burlarse de mí. «Tranquila», mentí, sintiendo el sabor a ceniza en mi boca. «Solo algo pequeño en familia. Ya sabes cómo es. Tuvieron una emergencia de última hora, así que lo estamos manteniendo sencillo». La mentira era para mi propio orgullo, una débil barrera contra la lástima que no habría soportado escuchar en su voz. Intercambiamos unas palabras más antes de colgar. Arrojé el teléfono sobre el sillón, y el peso de mi engaño se sumó al de mi decepción. Por costumbre, y buscando distraerme, abrí mi aplicación de redes sociales, y ahí lo vi. Un nuevo álbum publicado por Trevor hacía apenas 20 minutos. El pie de foto decía: «Elouja desde las vacaciones sorpresa de la familia Harrison». La sangre se me heló. Las fotos comenzaron a cargarse una a una. Ahí estaba Amara, mi hija, sonriendo en una playa de arena blanca, con una flor de hibisco tras la oreja. Ahí estaban mis nietos, Leo y Maya, riendo mientras construían un castillo de arena. Y allí estaba Trevor, con el brazo alrededor de Amara, levantando un cóctel hacia la cámara. Todos lucían bronceados, relajados y completamente felices. Otra foto mostraba a Leo sobre una tabla de surf, conquistando una pequeña ola. Maya enterraba las piernas de su padre en la arena. Cada imagen era una escena perfectamente planeada de felicidad familiar, la felicidad que se suponía debía ocurrir aquí, en mi casa, por mi cumpleaños. El pie de foto bajo el álbum decía: «Decidimos llevar a la familia a unas vacaciones muy necesarias. La vida es muy corta para no disfrutarla. Almohadilla familia primero». Ese familia primero fue como una estocada calculada al corazón. Amplié una de las fotos, un primer plano de él y Amara en una cena. En su muñeca estaba el reloj Patek Philippe que le había regalado por Navidad hacía 2 años. Había sido el reloj de mi padre, el único objeto de valor que me dejó. Recordé el día que conocí a Trevor. Amara estaba completamente hechizada por él. Era apuesto, de palabra fácil y ambicioso. Desde el principio tuve reservas. Había algo en su encanto que parecía demasiado ensayado. Pero las aparté por la felicidad de mi hija. Me dije que Beatrice habría querido que le diera una oportunidad. Miré las caras sonrientes en la pantalla, el azul del océano Pacífico detrás de ellos, y sentí como las placas tectónicas de mi mundo se movían. La tristeza que me había llenado minutos antes empezó a enfriarse, a endurecerse, convirtiéndose en otra cosa por completo, una calma gélida y resuelta. Mi dolor se transformó en una claridad que no sentía desde hacía años. No me enfadé. No grité. Simplemente sonreí. Una sonrisa delgada, sin humor. Con calma y precisión, tomé una captura de cada foto. Guardé la imagen del reloj. Guardé la del hashtag. Lo guardé todo. La evidencia.
Luego me levanté, fui a mi despacho y me arrodillé ante la vieja caja fuerte escondida tras una fila de libros de ingeniería. Giré el dial y los clics familiares resonaron en la casa silenciosa. Cuando la pesada puerta se abrió, metí la mano. No buscaba dinero. Buscaba documentos. Un archivador grueso con una etiqueta sencilla, Fideicomiso Familiar Sterling. Ya no era una víctima esperando una llamada. Era un general examinando el campo de batalla. A la mañana siguiente, me levanté antes del amanecer. No había dormido. Me senté en mi escritorio de caoba. Los documentos del fideicomiso estaban extendidos ante mí. Beatrice y yo lo habíamos establecido años atrás, con la ayuda de un abogado brillante que ya se había jubilado. Queríamos asegurar el bienestar de Amara y los nietos, pero no éramos ingenuos. Habíamos construido nuestra vida desde cero, y sabíamos lo rápido que la riqueza puede desaparecer en manos de quienes no la merecen. Mis ojos encontraron la cláusula que insistimos en incluir, la cláusula 12b. Llevaba por título Disposición de dignidad y respeto. Establecía que cualquier beneficiario debía tratar al fideicomitente fundador, yo, con un nivel básico de honestidad y respeto familiar. Cualquier acto de engaño deliberado o falta grave de consideración podía ser motivo para suspender temporalmente todos los beneficios, pendiente de revisión. En su momento, parecía una formalidad exagerada. Ahora era mi espada y mi escudo. Tomé el teléfono y marqué un número que no usaba hacía más de un año. Vance y Asociados, ¿en qué puedo ayudarlo? Respondió una voz profesional. Habla Egastes Sterling. Necesito hablar con la señorita Imani Vance, dije, con un tono que no dejaba lugar a negociación. Un momento después, una voz clara y firme sonó al otro lado. Señor Sterling, qué sorpresa. Me alegra escucharlo. ¿Todo está bien? Imani era la hija de mi antiguo abogado, una joven brillante que había heredado la tenacidad de su padre. Todo está a punto de estarlo, señorita Vance, respondí. Creo que es hora de revisar los protocolos de distribución de mi fideicomiso familiar. En específico, la cláusula 12b. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Casi podía oír los engranajes girando en su mente. Entiendo, dijo con cautela. ¿Cuándo le gustaría reunirse? Estaré allí en una hora, contesté. Y, por favor, tenga listo el papeleo para transferir el control ejecutivo completo de Sterling Construction Enterprises nuevamente a mi nombre, con efecto inmediato. Le expliqué brevemente que, tras mi jubilación oficial, había cometido el error de dejar que Trevor administrara la cartera de lo que ahora era una empresa tenedora. Fue un error nacido de la confianza y del deseo de hacerlo sentir parte del legado familiar. Un error que ahora iba a corregir. Justo cuando estaba por colgar, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de texto. Era de Amara. Mi corazón dio un vuelco doloroso. El mensaje decía: Papá, perdón por habernos perdido tu cumpleaños. Surgió algo de último minuto. Lo celebraremos cuando volvamos. Te quiero. Miré las palabras. Surgió algo. La mentira era tan perezosa, tan insultantemente simple. El momento era perfecto. Tomé una captura del mensaje. No respondí. Mi silencio era ahora mi respuesta. Y su texto, la última pieza de evidencia que necesitaba. La oficina de Imani Vance estaba en el piso 25 de un rascacielos del centro, un mundo de vidrio pulido y eficiencia silenciosa. Muy lejos de los polvorientos sitios de construcción donde había levantado mi fortuna. Me recibió sin lástima, con un apretón de manos firme y una mirada directa que me recordó tanto a su padre. Vestía un traje azul marino impecable y me condujo a una sala de juntas con vista panorámica a la ciudad. No perdimos tiempo con charlas triviales. Abrí mi maletín de cuero sobre la mesa de caoba brillante y dispuse las pruebas con la misma precisión con la que revisaría un plano. Primero, coloqué mi teléfono sobre la mesa mostrando el mensaje de Amara. Ella envió esto a las 9:15 de la noche del día de mi cumpleaños número 70. Empecé, con voz controlada. Como puede ver, se disculpa por una emergencia de último minuto. Imani se inclinó hacia adelante, leyendo las palabras, su expresión impenetrable. Luego,
Puse sobre la mesa las capturas impresas de la página de Trevor en redes sociales. Los colores vibrantes de la playa hawaiana contrastaban con los tonos sobrios de la sala. Y esto, continué, señalando la marca de tiempo, fue publicado apenas 20 minutos antes de su mensaje. La emergencia era, al parecer, un resort de 5 estrellas en Maui. Señalé la foto de Trevor, la del reloj de mi padre en su muñeca, y luego el pie de foto. Usó específicamente el hashtag familia primero, dije, con las palabras atragantadas de veneno. Una declaración pública de un sentimiento que estaba traicionando en privado. La dejé procesarlo todo, la crueldad deliberada, la falta de respeto. Finalmente, deslicé una copia del documento del fideicomiso familiar Sterling, ya abierto en la página correcta. Mi dedo se detuvo sobre un solo párrafo. Cláusula 12b, dije. La disposición de dignidad y respeto. Beatrice y yo pedimos a su padre que la redactara por una razón. Sabíamos que la riqueza puede hacer que la gente olvide de dónde viene. Queríamos asegurarnos de que el legado que construimos fuera tratado como algo más que un cajero automático. La cláusula establece que cualquier beneficiario que incurra en engaño deliberado o falta grave de respeto hacia mí puede ver suspendido su acceso al fideicomiso. Lo que ve aquí, señorita Vance, no es solo un yerno desconsiderado. Es una definición perfecta de engaño intencional. Una violación clara y ejecutable de los principios fundamentales del fideicomiso. Immani se recostó en su silla de cuero, con los dedos entrelazados bajo el mentón. Guardó silencio unos segundos, sus ojos afilados repasando el mensaje incriminador y las fotos brillantes de mi familia sonriente. La conocía desde que era niña, una adolescente vivaz que a veces hacía la tarea en la sala de espera del despacho de su padre. Ahora, esa misma inteligencia estaba concentrada en mi caso, y era impresionante verla en acción. No ofreció condolencias ni mostró sorpresa. Me dio algo mucho más valioso, una evaluación fría y profesional. Tomó una de las capturas, la de Trevor levantando su copa con el reloj de mi padre bien visible. Su expresión se volvió tan dura como el granito. El lenguaje de la cláusula no deja lugar a dudas. Señor Sterling, dijo ella, su voz cortando el silencio de la sala. La previsión de su esposa y de su padre fue notable. El engaño deliberado no es un área gris aquí. Es una mentira enviada por mensaje de texto que inmediatamente queda contradicha en público por una publicación en redes sociales con marca temporal. Y la frase falta grave de consideración personal, yo diría que organizar unas vacaciones de lujo precisamente para coincidir con su cumpleaños número 70 y excluirlo es la definición misma de esa frase. Me miró directamente y por primera vez vi un destello de la conexión personal que sabía que existía. Mi padre siempre decía que usted era el hombre más honorable con el que había hecho negocios. Decía que usted y la señora Sterling edificaron su familia sobre una base de respeto. Esto, gesticuló hacia los documentos, es una profanación de esa base. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Ella no era solo una abogada cumpliendo la voluntad de un cliente. Era una aliada, una guardiana del legado que Trevor trataba de socavar. Trevor intentará hablar para salir del problema, dije, anticipando su defensa. Dirá que fue un malentendido, una sorpresa mal planeada, cualquier cosa menos lo que es. Immani asintió con un movimiento corto y decidido. Por supuesto que lo hará, dijo. Dirá que el viaje fue reservado con meses de antelación y que no era reembolsable. Dirá que el mensaje se envió deprisa. Tejerá una narrativa de desafortunadas coincidencias. Y en ese punto le pediré que defina bajo juramento qué clase de hombre familia primero olvida el cumpleaños de su suegro de 70 años. No solo discutiremos los hechos, señor Sterling, continuó. Desmontaremos su carácter pieza por pieza, usando sus propias acciones como martillo y cincel. Exudaba una confianza profundamente reconfortante. Ya estaba 3 pasos adelante, trazando el campo legal y fortificando nuestra posición. Hablando en términos legales, esto es increíblemente sólido. Fue apilando las pruebas en un montón ordenado. La carga de la prueba está en nosotros, dijo, para demostrar la violación de la cláusula. Y su yerno nos la ha proporcionado toda convenientemente. Firmó los documentos del fideicomiso.
Reconoció sus responsabilidades como beneficiario. No puede alegar ignorancia. Su arrogancia lo ha vuelto descuidado. Juntó las manos sobre la mesa, su actitud pasando del análisis a la estrategia. No se trata solo de unas vacaciones, ni solo de un mensaje de texto. Se trata de un patrón de comportamiento. Este es el pivote, el acto claro e indiscutible que nos permite tirar del hilo y deshacer todo lo demás. Nos ha entregado las llaves de su propia ruina. Sus palabras no sonaban a asesoría legal. Sonaban a promesa, la promesa de que la falta de respeto que había sufrido no quedaría impune y de que la batalla que venía la ganaríamos. Un constructor sabe que antes de erigir algo nuevo hay que limpiar el terreno de estructuras inestables. La base de mi familia estaba podrida, y yo estaba a punto de convertirme en un experto en demolición. Me incliné hacia adelante, con las manos planas sobre la fría superficie de caoba. Mi periodo de luto había terminado. Ahora era tiempo de actuar. Mi voz fue calma, pero cada palabra era una viga de acero encajándose en su lugar. Primero, dije, con efecto inmediato, presentará la medida cautelar necesaria para congelar todo acceso de Trevor Harrison a cualquiera y a todas las cuentas asociadas con Sterling Construction Enterprises. Será bloqueado de todo, no transferencias, no retiros, ninguna consulta. Su autoridad financiera, que yo le concedí por error, queda revocada desde este momento. Inmani asintió, ya tomando nota en un bloc. Considérelo hecho. Tendremos la orden presentada antes del mediodía. En segundo lugar, continué, quiero que contrate a la mejor firma de contabilidad forense que conozca. Quiero que realicen una auditoría completa y exhaustiva de las finanzas de la empresa remontándose 5 años, hasta el mes exacto en que Trevor obtuvo acceso gerencial. Quiero saber a dónde fue cada dólar, cada inversión, cada informe de gastos, cada honorario de consultoría. Sospecho que la falta de respeto que hemos visto es solo la punta del iceberg. Quiero ver lo que yace bajo el agua. Tengo una firma en retén, respondió Inmani sin vacilar. Son discretos y despiadados. Encontrarán cualquier cosa fuera de lugar. Bien, dije, la mirada firme. Finalmente, quiero que redacte la notificación legal oficial. Informará tanto a Trevor como a mi hija Amara que han incurrido en una violación de la cláusula 12b del fideicomiso familiar Sterling. Indicarán que sus beneficios como beneficiarios quedan suspendidos en tanto se realiza una revisión completa de su conducta y se conocen los resultados de la auditoría. Quiero que el lenguaje sea formal, frío e inapelable. Quiero que comprendan que esto no es una negociación. Es una consecuencia. Recogí mis papeles. El susurro de las hojas fue el único sonido en la sala. Había preparado el terreno. La trampa estaba puesta. Solo faltaba que la presa entrara en ella. Me puse de pie, listo para marcharme. Mi parte en esta fase inicial estaba completa. Había dado las órdenes, y ahora confiaría en mis profesionales elegidos para ejecutarlas. Inmani se levantó conmigo, su expresión una mezcla de respeto profesional y una comprensión más profunda y personal. Me acompañó hasta la puerta de la sala de juntas. ¿Cuál es su objetivo final, señor Sterling?, preguntó, su voz baja pero directa. ¿Qué quiere lograr con todo esto? ¿Se trata solo del dinero? Me detuve en el umbral y miré la extensa ciudad abajo, una ciudad a la que ayudé a dar forma. Pensé en mi hija, cegada por un hombre manipulador. Pensé en mis nietos siendo criados en una cultura de privilegio y engaño. Pensé en el legado que Beatrice y yo habíamos trabajado tanto por construir, integridad, no solo riqueza. Volví la vista hacia Inmani y una leve sonrisa asomó en mis labios. El dinero es solo una herramienta, señorita Vance, dije. Una palanca. Mi objetivo final es la educación. La semana siguiente fue la más silenciosa y, sin embargo, la más productiva de mi vida. Mientras mi familia vivía su fantasía en Hawái, yo vivía en un mundo de números, documentos y preparación sigilosa. Trevor, en su infinita arrogancia, siguió publicando actualizaciones. Cada día traía una nueva colección de fotos brillantes. Un día un tour en helicóptero sobre un volcán, al siguiente un snorkel donde posaban con tortugas marinas. Publicó una foto de la cena ostentosa en un restaurante de 5 estrellas con el pie de foto, creando recuerdos que durarán toda la vida.
Guardé una captura del recibo que, necio, había dejado al fondo de una foto. Cada publicación era otro clavo en su propio ataúd, otra pieza de evidencia para el expediente de Inmani. Ya no sentía ira al ver esas imágenes. La herida emocional se había convertido en una cicatriz, fría y clara. Era un arquitecto observando cómo una estructura defectuosa desarrollaba grietas cada vez más profundas, sabiendo que con la presión justa en el momento adecuado, todo colapsaría. Mis días siguieron una rutina simple y disciplinada. Por las mañanas hablaba con el contable forense principal, un hombre callado con conocimientos enciclopédicos sobre engaños financieros. Por las tardes atendía el rosal de Beatrice, el trabajo metódico de podar las ramas muertas y enfermas, un gesto profundamente simbólico. La casa estaba en silencio, pero ya no era el silencio opresivo de la soledad. Era el silencio enfocado de un centro de mando. Era la calma antes de la tormenta. No era un hombre esperando ser rescatado. Era un hombre tendiendo una trampa. Y con cada foto sonriente que publicaban, con cada dólar que gastaban de cuentas que creían suyas, se internaban más y más en ella, sin saber que el suelo bajo sus pies estaba a punto de ceder. Creían que yo había sido olvidado. En realidad, yo tenía el control total. La llamada de Inmani llegó exactamente una semana después de nuestra reunión inicial. Estaba en el jardín, recortando un rosal que a Beatrice le gustaba especialmente. Cuando sonó el teléfono y vi su nombre en la pantalla, mi mano se apretó en las tijeras de podar. Supe que era el momento. Gus, dijo, su voz sin preámbulos. Ha llegado el informe preliminar de la auditoría. Es peor de lo que pensábamos. ¿Estás en un lugar donde puedas hablar? Me senté en el banco de piedra. De pronto el aroma de las rosas se volvió denso y pesado. Sí, dime todo. Lo que describió durante los siguientes 10 minutos no fue solo la historia de un hombre imprudente con dinero ajeno. Fue una campaña metódica de 5 años de codicia parasitaria. El contable había empezado por lo obvio: los leases de autos de lujo, las cenas extravagantes cargadas a la cuenta de la empresa, los vuelos en primera clase para reuniones que no tenían valor estratégico para una constructora. Era la corrupción de bajo perfil que practican los que creen ser demasiado listos para ser atrapados. Trevor había estado usando las arcas de mi empresa como su fondo negro personal, tratando el legado que construí con sudor y manos callosas como una línea de crédito infinita para su vida opulenta. El viaje a Hawái no fue una anomalía. Fue simplemente el ejemplo más reciente y flagrante. Había usado fondos de la empresa para pagar más de $100,000 de deuda personal en tarjetas de crédito. El año pasado solo, dijo Inmani, su voz cargada de indignación profesional. Lo clasificó como pagos a proveedores y gastos operativos varios. Cerré los ojos y lo vi en las cenas familiares pontificando sobre la responsabilidad fiscal y la importancia de invertir con inteligencia. La hipocresía me dejó sin aliento, pero eso era solo el comienzo. Se complica más, continuó Inmani. Los auditores hallaron una serie de pagos recurrentes y cuantiosos a una empresa llamada Harrison Strategic Solutions LLC. ¿Le suena a ese nombre? Nada, respondí. Por supuesto que no, porque apenas existe. Hicimos una búsqueda corporativa. Trevor es el único agente registrado. La dirección es un apartado postal en otro estado. No hay web, no hay teléfono, no registro de otros clientes. Durante los últimos 3 años, Sterling Construction ha estado pagando a esa compañía fantasma un promedio de $20,000 al mes en honorarios de consultoría. Hice las cuentas mentalmente. Más de $700,000 desaparecieron en una fantasma corporativa de su propia creación. Era una forma simple, elegante y absolutamente ilegal de desviar dinero de mi compañía hacia su bolsillo. No solo robaba. Lavaba mi propio dinero de vuelta a sí mismo. Sentí una oleada de furia helada, pero mantuve la voz serena. ¿Algo más? Pregunté. Hubo una pausa al otro lado. Cuando Inmani volvió a hablar, su tono era grave. Esto constituye fraude grave, dijo. Hace 2 años, Trevor sacó una segunda hipoteca sobre la casa donde vive en Eliamara, una línea de crédito sobre el valor de la vivienda por $500,000. Fruncí el ceño. Esa casa llevaba décadas pagada, Beatrice. Me aseguré de eso. Lo sé, dijo Inmani suavemente.
Pero aquí está el problema. La casa no está a nombre de él ni de Amara. La escritura, como sabe, la detenta el fideicomiso familiar Sterling. No tenía derecho legal a usarla como garantía. Lo que hizo fue cometer fraude bancario. Apeló a un activo que no le pertenecía. El dinero de ese préstamo, dijeron los contables, todavía lo están rastreando, pero parece haber sido canalizado a un proyecto inmobiliario de alto riesgo a nombre solo de él. Un proyecto que, según los informes iniciales, está fracasando estrepitosamente. Sentí el banco de piedra frío bajo mí. No solo me había robado. Había apostado con la casa de mi familia, la casa que compré para que mi hija criara a sus hijos en un lugar que creí un santuario de seguridad y estabilidad. Todo eso lo había puesto en riesgo por una apuesta de codicia. Recordé una conversación de años atrás cuando Trevor me propuso una inversión arriesgada. Le dije que no. Le dije, esta empresa no se trata de buscar botes de oro, hijo. Se trata de construir cosas que duren. Se trata de legado. Él sonrió condescendiente y contestó, pensamiento anticuado, Gus. El efectivo lo es todo. Fue a mis espaldas y lo hizo de todos modos, usando mi legado como su ficha de casino personal. Pero entonces me vino la realización más repugnante. $500,000 de hipoteca. El banco nunca habría aprobado eso sin firmas. La sangre se me heló. ¿Estoy? Dije en un susurro. ¿El nombre de mi hija figura en alguno de estos documentos fraudulentos? Hubo otro silencio pesado. Pude oírla mover papeles. Sí, Gus, dijo finalmente, su voz llena de una tristeza que trascendía su papel profesional. Estoy mirando la solicitud del préstamo ahora mismo. Parece que Trevor la convenció para que fuera avalista. Su firma aparece en cada página. Esa sola frase me golpeó más fuerte que cualquier revelación financiera. La sociedad es pantalla, el dinero robado, la hipoteca sobre la casa, todo aquello era por la codicia de Trevor. Pero la firma de Amara, eso fue manipulación. La lucha dejó de ser solo recuperar activos robados o castigar a un yerno irrespetuoso. El campo de batalla había cambiado. Ahora debía salvar a mi propia hija de las consecuencias de su confianza mal colocada y, posiblemente, de la ley misma. Trevor no solo la había usado. La había convertido en cómplice. Había torcido su amor y su lealtad hasta convertirlas en un arma contra su propia familia, contra su propia seguridad. Pude imaginarlo con claridad, deslizándole documentos al final de un día largo, diciéndole que era solo un trámite, una firma por una inversión brillante que aseguraría su futuro. Habría aprovechado su cansancio y su fe en él para hacerla partícipe de sus delitos. No era una criminal. Era una víctima que ni siquiera sabía que estaba herida. Esta revelación cambió la naturaleza de mi plan. Mi objetivo dejó de ser únicamente reclamar lo que era mío y dar una lección a Trevor. Ahora tenía que practicar una cirugía delicada. Debía extirpar el cáncer de Trevor Harrison de la vida de mi hija sin dejar que ella sangrara en el proceso. Lo había enredado tan profundamente que cualquier movimiento contra él podría dañarla inadvertidamente. Las apuestas eran ahora infinitamente mayores. Ya no era una guerra por mi dignidad. Era una guerra por el futuro de mi hija. Y en esa guerra estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa, dinero, tiempo, incluso un trozo de mi propio orgullo, para asegurar que saliera entera. Al día siguiente me reuní con Immani. Los hechos estaban sobre la mesa, fríos e incriminatorios, fraude bancario, malversación. La evidencia era abrumadora. Immani estaba lista para llevar el caso a las autoridades con pruebas tan completas que habría sido una condena clara y cerrada, pero levanté la mano. «No vamos a ir a la policía», dije en voz baja. Immani me miró, su máscara profesional se resquebrajó un instante dejando ver sorpresa genuina. «Gus, lo que hizo es un delito serio. Varios delitos serios. Podría enfrentarse a una pena considerable», dijo. «Lo sé», contesté. Y una parte de mí sentiría gran satisfacción al verlo con un mono de prisión. Pero no permitiré que mis nietos, Leo y Maya, vayan a visitar a su padre tras las rejas. No permitiré que sus vidas queden marcadas por la vergüenza de tener a un convicto como padre. Amara eligió mal, pero los niños son inocentes.
No pagarán por los pecados de él. Esa fue la parte difícil de la ecuación, la variable que lo cambió todo. Mi amor por esos niños era un límite no negociable. Mi venganza no podía alcanzarlos. ¿Cuál es la alternativa?, preguntó Immani, su mente legal ya buscando otra vía. No podemos simplemente dejarlo impune. No se escapará de nada, aseguré. Habrá consecuencias. Pero su prisión no tendrá barrotes de acero. Será una que él mismo construya. Entonces expuse el plan final, una estrategia que mezclaba la reconstrucción emocional con la retribución financiera. Primero, ordené que, usando mi autoridad como fideicomitente único, el fideicomiso absorbiera oficialmente la deuda fraudulenta de $500,000 que Trevor contrajo. La pagaríamos íntegramente de inmediato. Eso cortaría cualquier conexión legal de Amara con el fraude. Sería una píldora costosa, pero era el precio para proteger a mi hija de la acusación. Quedaría limpia. Ese sería el acto de misericordia, el escudo que le pondría. En segundo lugar, ejecutaríamos la cláusula 12b en su máxima extensión. Trevor Harrison sería removido de forma permanente e irrevocable como beneficiario del fideicomiso familiar Sterling. Sería cortado por completo y para siempre. Esto no era negociable. Ese sería el acto de justicia, el corte limpio y afilado. Y en tercer lugar, me incliné hacia adelante. Quiero que prepares una carpeta final. Contendrá todo: las fotos de Hawái, el resumen de la auditoría que muestra el dinero robado, la prueba del fraude bancario y, lo más importante, los documentos legales que demuestran que Amara queda exenta de toda responsabilidad. También contendrá 2 documentos finales: la notificación oficial de su expulsión permanente del fideicomiso y una petición de divorcio ya rellenada, que solo necesitará la firma de Amara. Immani empezó a ver la forma de mi plan. No se trataba de un juicio. Se trataba de una elección. Cuando vuelvan, dije, no gritaré. No los acusaré. Les entregaré esa carpeta. Y cuando la verdad quede al descubierto, le presentaré a mi hija una opción. No un ultimátum, sino una elección clara e innegable. Puede elegir quedarse con el hombre que mintió, robó a su padre y la usó para cometer un delito. Si lo elige, saldrán de esta casa con nada más que la ropa que lleven puesta y las deudas personales de él. O puede elegir a su familia. Puede elegir abandonar a ese hombre, y su posición y la de mis nietos como beneficiarios del fideicomiso serán totalmente restauradas bajo mi supervisión directa. La elección será suya. Él y una vida de ruina, o ella, su familia, su futuro y su amor propio. Era un plan despiadado nacido del amor feroz de un padre. Gastaría una fortuna para absolverla de sus delitos legales y luego la forzaría a encarar los emocionales. No podía decirle simplemente que Trevor era un monstruo. Tenía que darle las herramientas para verlo por sí misma y el poder para expulsarlo de su propia vida. La presentación lo es todo, Immani, expliqué mientras nos sentábamos de nuevo en su sala de juntas. Esto no puede sentirse como un castigo para Amara. Debe sentirse como una liberación. Durante años Trevor la ha tenido en una jaula con barrotes de oro, y ella la ha confundido con un palacio. No intento cerrarle la puerta. Intento mostrarle que la puerta de su jaula ha estado abierta todo el tiempo. Ella solo tiene que elegir cruzarla. Immani lo entendió. No era solo mi abogada, era la arquitecta de esta difícil emancipación. Juntos refinamos las 2 vías, asegurándonos de que cada una fuera jurídicamente sólida y psicológicamente demoledora en su claridad. La vía número 1 era la vía de la lealtad continuada a Trevor. Detallamos las consecuencias con fría precisión. En el momento en que le entregue esa carpeta, dije, su condición de beneficiario queda terminada. Eso significa que todo activo del que disfruta y que esté ligado al fideicomiso deja de ser suyo para usarlo. La casa en la que viven, la posee el fideicomiso. Recibirán una notificación formal para desalojar en un plazo de 30 días. Los autos de lujo que conducen están a nombre de la empresa, que ahora controlo yo. Serán recuperados en el transcurso de la semana. La membresía del club de campo, las tarjetas de crédito que usa para su vida extravagante, todo será cancelado. Immani añadió el detalle final y aplastante. Y con lo que se quedarán, dijo, mirando un resumen de los auditores, es con su cuenta corriente conjunta,
que tiene menos de $5.000 y casi $200.000 de deuda personal de Trevor, que hábilmente acumuló fuera de la empresa. Así que, si ella lo elige a él, elige una vida de insolvencia. Elige a sus acreedores, sus mentiras y su desastre. Era un panorama desolador. Pasarían de la cima del confort suburbano a una realidad de cobradores de deudas y avisos de desahucio. Ese era el verdadero patrimonio neto de Trevor Harrison, el hombre en sí mismo, despojado del dinero de mi familia. Luego detallamos la vía número 2, la vía de la familia, la vía del amor propio. En el momento en que Amara firme esa petición de divorcio, explicó Imani, desplegando la estrategia, se activa un conjunto completamente distinto de protocolos. Será inmediato. Su estatus como beneficiaria principal del fideicomiso Sterling será plenamente restituido al instante. No tendrá que preocuparse por a dónde ir, añadí. Ya lo he arreglado. Hay una casa más pequeña, un adosado muy agradable, en un buen distrito escolar, propiedad del fideicomiso. Lleva vacío un tiempo. Se pondrá a su disposición a ella y a los niños de inmediato, limpio, seguro y enteramente suyo para vivir. Un verdadero santuario, no una jaula dorada. Además, continuó Imani, el fideicomiso establecerá una asignación mensual generosa para ella y los niños. Cubrirá todos sus gastos de vida, las cuotas escolares, todo. Será gestionada por el fideicomiso para garantizar que su seguridad financiera no pueda verse comprometida nunca más. Y, por supuesto, cubriremos todos los honorarios legales del divorcio. Ella se apartará de él y entrará en una vida de absoluta estabilidad financiera. El contraste era tajante e intencional. Un camino conducía al precipicio. El otro, a un puerto seguro. Mi plan era una apuesta psicológica de alto riesgo. Sabía que el poder de Trevor sobre mi hija estaba atado directamente al estilo de vida que él le proporcionaba. Un estilo de vida que, sin saberlo, había financiado yo. Su encanto, su confianza, su control, todo estaba construido sobre la base de mi dinero. Al retirar esa base, no solo lo empobrecía, lo dejaba sin poder. Obligaba a Amara a mirar al hombre en sí mismo, sin distracciones, sin autos de lujo ni vacaciones exóticas. Y lo apostaba todo a la creencia de que la hija que críe, la mujer inteligente y de buen corazón que sabía que seguía ahí, enterrada bajo años de manipulación, lo vería tal como era y tomaría la decisión correcta. Era algo terrible y doloroso de hacerle a mi propia hija, pero era la única manera que veía de salvarla de verdad. 2 días después, Imani llegó a mi casa. Llevaba un elegante portafolios de cuero marrón. No era grueso, pero sentí el peso de las verdades que contenía. Lo colocó sobre mi escritorio. Ahí está todo, Gus, dijo. El resumen de la auditoría, la documentación del fraude bancario, la prueba de la sociedad pantalla, la notificación de la expulsión permanente de Trevor del fideicomiso y la petición de divorcio para Amara. Todo está notariado, es legalmente vinculante y está listo. Pasé la mano por el cuero liso. Era eso. Toda la sórdida historia de la traición de Trevor condensada en un paquete único e innegable. Sin resquicios, sin ambigüedades. Un caso perfectamente construido, una jaula legal de la que no había escape. Cuando Imani se iba, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Amara. La pantalla se iluminó con una foto de mis nietos saludando desde una terminal de aeropuerto. El texto decía: último día en el paraíso, volvemos mañana. Te vemos por la tarde. No puedo esperar para contártelo todo. Miré el mensaje alegre y despreocupado, y luego el portafolios marrón sobre mi escritorio. Volaban de regreso a una vida que ya no existía. No tenían idea de que el mundo que habían dejado una semana atrás había sido desmantelado sistemáticamente en su ausencia. No sentí alegría ni el cosquilleo de una victoria cercana. Solo sentí un profundo y solemne sentido de propósito. Coloqué el teléfono junto al portafolios, la evidencia de sus mentiras y la herramienta de su liberación, lado a lado. Estaba listo. Que vuelvan a casa. Llegaron poco después de las 7 de la tarde, entrando al camino de entrada en su enorme SUV de lujo. Los observé desde la ventana del salón mientras bajaban, bronceados y cargados de equipaje. Parecían una familia de anuncio de revista, brillando con el lustre artificial de una vida bien vivida. Permanecí en mi butaca,
con el portafolios marrón sobre la mesita a mi lado, fuera de la vista desde la entrada. Estaba perfectamente tranquilo. La tormenta había llegado, pero el aire seguía quieto. Trevor entró primero, luciendo una sonrisa blanca que nunca alcanzaba los ojos. «Gus, qué gusto verte», tronó, cruzando la sala para darme una palmada de camaradería en el hombro. «Siento lo del cumpleaños. Fue un torbellino de último minuto. Ya sabes cómo es. Conseguimos unas entradas increíbles de inversores para Hawái y tuve que aprovechar para la familia». Era un mentiroso consumado, tejiendo una narrativa de oportunidad y devoción familiar con tal soltura que casi resultaba admirable. Me presentó una botella de ron añejo ridículamente caro en una caja de madera elegante. Un soborno, una disculpa transaccional de un hombre que creía que todo, incluido el perdón, tenía precio. «Gracias, Trevor», dije con voz neutra. «Me alegra que hayan vuelto sanos y salvos». Amara entró después. Corrió hacia mí y me estrechó con fuerza. Olía a protector solar de coco y a viaje en avión. «Papá, lo siento muchísimo», susurró en mi hombro. Sentí una culpa genuina en su voz. Era una culpa superficial, nacida de olvidar un cumpleaños, no de sostener un gran engaño. Pero para ella era real. Esa parte era la que más me dolía. Era una buena persona que había dejado que su amor se convirtiera en una venda. «Te lo compensaremos, te lo prometo. Haremos una celebración en condiciones este fin de semana». «Claro que sí», dije, dándole unas palmaditas en la espalda. Mis nietos, Leo y Maya, me dieron abrazos menos complicados. Estaban emocionados, hablando uno sobre otro acerca de las olas y los volcanes. Maya me colgó orgullosa un collar de conchas al cuello. Un gesto simple y puro que contrastaba con la cara botella de ron sobre la mesa. Fue el único regalo honesto que recibí. Escuché sus historias, asentí y sonreí, interpretando el papel del abuelo feliz. Todo el tiempo, era dolorosamente consciente del portafolios de cuero reposando fuera de la vista. Trevor se lanzó a un monólogo extenso y jactancioso sobre el viaje, el resort de 5 estrellas, los tours exclusivos, la comida increíble. Estaba representando una obra en mi salón, sin imaginar que era un rey de pie sobre una trampilla. Lo dejé hablar. Le serví más agua. Hice preguntas corteses. Cada palabra que decía era un testimonio de su arrogancia, una confirmación de que la decisión que estaba a punto de forzar sobre mi hija era la correcta. No era solo un ladrón. Era un narcisista que se sentía con derecho a los frutos del trabajo de otro. No sentía remordimiento, solo la molestia de tener que montar ese pequeño show para el viejo al que ya había descartado. El aire se volvió denso con su autoelogio y mi paciencia silenciosa. La calma estaba a punto de romperse. Me acomodé en mi butaca, sintiendo el peso inocente del collar de conchas de malla sobre el pecho. Me convertí en público de una sola persona. Trevor, interpretando mi tranquilidad como señal de perdón, arrancó con una presentación a gran escala de sus vacaciones. Sacó el teléfono y empezó a deslizar una galería de fotos de aspecto profesional. «No te imaginas el resort, Gus. De primera línea. Tuvimos una villa privada con piscina infinita frente al océano», narraba, con la voz goteando satisfacción. Le dije a Amara, ¿para qué conformarse con menos? Solo se vive una vez. Me mostró la foto de una comida absurdamente elaborada. Ese es un menú degustación de 7 platos de un chef con estrella Michelin. El maridaje de vinos solo cuesta más que la compra del mes de la mayoría de la gente. Rió, como si aquello fuera la cima del logro humano. Yo solo sonreí y asentí. Era una sonrisa extraña y serena que sentía en mi cara pero que no podía controlar del todo. La sonrisa de un hombre que ve una obra cuyo final ya conoce. Cada jactancia, cada mención casual de gastos exorbitantes era otra línea en la acusación que había preparado. Él creía que me impresionaba con su éxito, cuando lo único que hacía era confesar sus delitos. Amara, percibiendo una paz aparente, pareció relajarse. Intentó tender puentes, hacer la conversación más inclusiva. «Papá, deberías haber visto a Leo en la tabla», dijo, radiante. «Fue un natural». Y Maya recogió cientos de conchas. «Estaba emocionadísima por hacerte ese collar».
Se esforzaba por recomponer los bordes deshilachados de nuestra familia, sin sospechar que el tapiz entero estaba a punto de desgarrarse. La miré y el corazón me dolió con una mezcla terrible de amor y compasión. Estaba defendiendo a su propio captor, puliendo los barrotes de su jaula. Mi sonrisa se suavizó al mirarla, pero fue una sonrisa de tristeza. Mi silencio pareció envalentonar más a Trevor. Pasó de los jailasts vacacionales a consejos financieros no solicitados. «Sabes, Gus, tenemos que hablar de tu cartera», dijo, inclinándose con aire conspiratorio. «Tienes demasiado en activos conservadores de bajo rendimiento. Hay que ser más agresivo en este mercado. Estoy logrando retornos increíbles en algunas apuestas de alto riesgo. Estás dejando dinero sobre la mesa». Me estaba aleccionando sobre cómo gestionar el mismo dinero que había estado robando y despilfarrando. La audacia era casi magnífica. El aire se hizo espeso y pesado. Incluso Amara pareció notar que el ambiente había cambiado. Mi sonrisa ya no era suave. Era fija. Era la calma firme de un experto en demoliciones que ya colocó las cargas y sostiene el detonador en la mano. Lo dejé terminar su pequeño discurso. Le permití ahorcarse con su propia cuerda de arrogancia. Escuché con paciencia cómo detallaba sus brillantes estrategias financieras, sabiendo que sus cuentas estaban congeladas y que un ejército de contables forenses había cartografiado cada una de sus mentiras. La representación había durado suficiente. Era hora del acto final. Dejé que sus últimas palabras condescendientes flotaran un momento en el aire. Estaba encantado consigo mismo, absolutamente seguro de su superioridad. Acababa de explicar que mis estrategias conservadoras eran cosa del pasado. Me dio una palmada en el hombro, gesto de afecto paternalista. «No te preocupes por nada, Gus», dijo, guiñando. «Mientras yo gestione la cartera, tu nido está en buenas manos». Eso fue todo. La función había terminado. Me incorporé lentamente de la butaca. El movimiento fue deliberado y atrajo todas las miradas de la sala. La charla alegre murió al instante. Incluso Trevor dejó de sonreír, una chispa de confusión cruzó sus ojos. Caminé hacia la mesita auxiliar, con pasos medidos y firmes sobre la madera. Tomé el portafolios de cuero marrón. Se sentía frío y sólido en las manos, la materialización de una semana de trabajo silencioso y metódico. Me volví hacia ellos. Miré a Trevor, que me observaba con una expresión de codiciosa curiosidad, como si esperara que sacara las llaves de un coche nuevo. Miré a Amara, cuyo rostro se iluminaba con una sonrisa esperanzada, aliviada. Creía que era un gesto de paz, un gran acto de perdón. Pensaba que la tormenta había pasado. No sabía que estaba a punto de tocar tierra. «Bueno, parece que lo han pasado de maravilla», dije con voz calma y pareja. «Y me alegra tenerlos de vuelta en casa». Caminé hacia Trevor con el portafolios en la mano. «Y Trevor, tenías razón. Deberíamos haber celebrado mi cumpleaños, pero nunca es tarde». Me detuve justo frente a él, lo bastante cerca como para ver el reflejo de las luces del salón en sus ojos calculadores. Le extendí el portafolios. «Tengo algo para ti», dije, bajando apenas la voz. «Un regalo de cumpleaños atrasado, digamos. De mí para ti». Trevor tomó el portafolios con una risita autosatisfecha, claramente esperando que contuviera la propiedad de un coche nuevo o quizá un paquete de acciones. «Siempre generoso, Gus», dijo, guiñándole a Amara. «A ver qué me tienes». Estaba tan confiado, tan seguro de su posición. Se sentó en el sofá, puso el portafolio sobre la mesa de centro y lo abrió con la despreocupación de quien abre el correo. Amara y los niños miraban, con el rostro iluminado por la curiosidad. Lo primero que vio fue la colección de capturas impresas de su página en redes. Frunció el ceño, confuso. Se vio sonriendo en la playa, a los niños construyendo un castillo de arena, el hashtag #familia primero brillando burlonamente desde la hoja. Soltó una risita nerviosa. «Está bien, Gus, muy gracioso. Nos estás haciendo un álbum». «Entiendo. Nos extrañaste». Alzó la vista esperando que me uniera a la broma. Mi rostro permaneció impasible. Solo esperé. Apartó las fotos y pasó a la siguiente página.
Su sonrisa desapareció. Era el resumen en 2 páginas de la auditoría forense, un mar de tinta negra con cifras incriminatorias circuladas en rojo. Vi cómo se le tensaba la mandíbula mientras recorría las columnas. Pagos a proveedores, gastos operativos varios, leyó la cifra de 6 dígitos junto a deuda personal en tarjeta de crédito. Su postura cambió, dejó de estar recostado y se irguió de golpe, con la espalda rígida. Esto es un error, tartamudeó, mirando del papel a mí. Tus contables son unos incompetentes. Son gastos de negocio legítimos. Sigue leyendo, dije en voz baja. Pasó la página. Allí, en blanco y negro, estaba el documento de constitución de Harrison Strategic Solutions LLC, con su nombre como único agente. Debajo, una hoja de cálculo con 3 años de pagos mensuales que sumaban más de $700,000. La sangre se le escurrió del rostro. El bronceado saludable que traía de Hawái quedó reemplazado al instante por una palidez enfermiza. Era la primera prueba que no podía explicar. Fraude calculado y premeditado. Ambos lo sabíamos. Empezó a respirar más rápido, con la mirada saltando por la sala como buscando una salida. Amara, al verlo alterado, se acercó. Trevor, cariño, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre?, preguntó, con la voz cargada de preocupación. Él no le respondió. Pasó, tembloroso, a la sección siguiente, los documentos del préstamo, la línea de crédito por $500,000. Sus ojos se abrieron de par en par, en pánico. Amara se inclinó sobre su hombro, tratando de leer el denso texto legal. Sus ojos recorrieron la página y entonces se quedó inmóvil. Vi el instante exacto en que lo encontró. Su dedo se alargó y tembló sobre la línea de la firma. Trevor, susurró, con la voz quebrada. Esa es mi firma. ¿Qué es esto? No recuerdo haber firmado nada para un préstamo tan grande. Me dijiste que eran simples papeles rutinarios de inversión. Su pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y afilada como un vidrio roto. El foco de la sala cambió. Ya no se trataba de él y de mí. Era sobre su traición a ella. Trevor se estremeció como si le hubieran golpeado. No podía mirarla. Solo seguía clavando los ojos en su firma como si no pudiera creer que su imprudencia había quedado expuesta con tanta claridad. Empezó a sudar, una gota le corrió por la sien. La máscara del esposo eufórico y seguro no solo se agrietaba, se hacía añicos. Con mano temblorosa pasó a las 2 últimas páginas. Sabía lo que eran. El 1-2 que había guardado para el final. La primera era una hoja con membrete de Vance y Associates. El encabezado era simple y brutal: notificación de remoción permanente e irrevocable del fideicomiso familiar Sterling. Leyó el párrafo que detallaba que, con efecto inmediato, dejaba de ser beneficiario y no tenía derecho a ningún activo, propiedad o fondo asociado al fideicomiso. Se le abrió la boca. Miró el hermoso salón, los muebles caros, como viéndolos por primera vez como algo que ya no era suyo. Por fin, sus ojos cayeron en el último documento, el que estaba debajo, una petición de divorcio. Ya estaba completada con ambos nombres, el detalle de los bienes y las causas de la separación. Solo necesitaba una firma, la firma de Amara. Ese fue el golpe final. Fue el momento en que comprendió la totalidad de su derrota. No se trataba solo del dinero. No era solo la casa. Era todo. Toda su vida, todo el edificio de su éxito estaba construido sobre mi base y yo acababa de retirársela. Alzó la vista lentamente de los papeles, con unos ojos abiertos de un terror casi primitivo. Me miró ya no con arrogancia ni confusión, sino con la súplica desesperada de un animal acorralado que sabe que no hay salida posible. Los ojos desesperados y asustados de Trevor se encontraron con los míos a través de la sala. No, no puedes hacer esto, exhaló, apenas audible. El hombre seguro y encantador de hace 10 minutos había desaparecido, reemplazado por una cáscara acorralada y asustada. Amara lloraba abiertamente, mirando de un lado a otro entre el hombre que creía conocer y el padre al que había traicionado. No alcé la voz. No lo necesitaba. La verdad era una fuerza de la naturaleza, y yo solo tenía que darle voz. ¿Qué no puedo?, pregunté, con un tono conversacional que solo pareció aumentar su terror. Trevor,
Ya lo hice. Pareces muy confundido, no solo hoy, sino acerca de la última década de tu vida. Déjame aclarártelo. Di un paso lento hacia adelante. Esta casa en la que estás, con sus techos altos y su cocina de diseñador, hablas de ella como si fuera tuya. No lo es. Pertenece al fideicomiso familiar Sterling. Fue mi regalo para mi hija y mis nietos, un santuario. Tú solo eras un invitado aquí. La SV de lujo en la entrada, esa de la que presumiste la Navidad pasada, está a nombre de Sterling Construction Enterprises. Mi empresa. La empresa de la que, desde la semana pasada, he retomado el control total. Vendrán a recoger las llaves mañana por la mañana. Lo mismo con el coche de Amara, la membresía del club de campo que te consigue esos importantes partidos de golf, las tarjetas de crédito platino con las que compras botellas de vino de $1000. Todo. Cada privilegio, cada símbolo del gran éxito que muestras al mundo fue financiado por las cuentas de las que acabas de ser eliminado permanentemente. Nunca fue tu dinero, Trevor. Solo estabas gastando el mío. Dejé que las palabras calaran, viendo cómo su sentido de sí mismo se desmoronaba en tiempo real. Verás, proseguí, con la voz aún baja y firme, hoy me hablaste de mi pensamiento anticuado y de mi cartera de bajo rendimiento. Me diste lecciones sobre cómo ser un éxito financiero moderno. Pero tu idea de éxito era una empresa fantasma con la que me malversabas. Tu idea de apuesta de alto riesgo fue cometer fraude bancario usando la firma de mi hija. No eres un genio de las finanzas, Trevor. Eres un ladrón común con un traje más caro. Dirigí la mirada a mi hija, que sollozaba. Y peor que todo eso, no solo me robaste a mí. Usaste a mi propia hija como herramienta para tu codicia. Tomaste su amor, su confianza y su lealtad y las torciste en una cofirma de un préstamo fraudulento. Pusiste en riesgo su futuro, no por una ganancia, sino por tu ego. Volví a mirar a Trevor, cuyo rostro era ya una máscara de derrota absoluta. Así que aquí estamos. Ya pagué la deuda que ataste al nombre de Amara. Recuperé mi empresa. Aseguré mi legado. Todo aquello que creíste tuyo se ha ido. Y lo único que queda en esta sala eres tú. El hombre, desnudo de todo lo que lo ocultaba. Di un último paso hacia él y pronuncié el veredicto final. No tienes nada, Trevor, porque no eres nada. Me aparté del hombre roto del sofá y miré a mi hija. Su rostro era un lienzo de shock y dolor. Las verdades que había expuesto eran brutales, pero necesarias. Volví a la mesa de centro, metí la mano en el portafolios de cuero marrón y saqué el documento final. Coloqué la petición de divorcio con suavidad frente a ella, junto a un bolígrafo que saqué del bolsillo. Mi voz, cuando hablé, ya no fue fría. Estaba llena de todo el amor y el pesar que puede tener un padre. Mi hija merece algo mejor, dije, mirándola directamente a los ojos llenos de lágrimas. La elección es tuya, Amara, él, con nada más que las deudas que se ha ganado, o tu familia, tu futuro y tu amor propio. Toda la presión de la sala, todo el peso de las mentiras y las traiciones se posó sobre sus hombros. Miró el papel, con el cuerpo entero temblando. En ese momento de vacilación, Trevor cometió su error final y fatal. Al ver que había perdido, que su papel de suplicante había fracasado, el terror de sus ojos se cuajó en una rabia pura y fea. Se puso en pie de un salto, pero su ira no iba dirigida a mí, iba dirigida a su esposa. ¿Ves lo que has hecho?, gritó, con el rostro deformado por un rictus que ella probablemente nunca le había visto. Tú y tu viejo senil. Se suponía que tú debías manejarlo. Yo construí una vida para nosotros y dejaste que él la destruyera. Lo arruinaste todo. Había tirado la última pieza de su máscara. Despojado de poder, lo único que quedaba era un matón cruel y con derecho, culpando a la mujer a la que decía amar por sus propios crímenes. Las últimas palabras feas de Trevor resonaron en el súbito silencio del cuarto. Ese arrebato fue la última prueba que Amara necesitaba. Fue el instante en que el hombre al que había amado desapareció, reemplazado por el extraño egoísta y cruel que mis pruebas revelaban. Las lágrimas en sus mejillas parecieron secarse de golpe, sustituidas por una expresión de fría y dura claridad. Con una mano que ya no temblaba, tomó el bolígrafo que había puesto sobre la mesa. Lo destapó,
El pequeño clic sonó alto en el aire tenso y firmó su nombre en la petición de divorcio de un solo trazo firme. Trevor miró la firma, atónito, incrédulo. Abrió la boca y la cerró de nuevo. No quedaba nada por decir. Su poder, su influencia, todo su mundo fabricado se había deshecho con una sola línea de tinta. Hice una llamada discreta y silenciosa. Menos de un minuto después, dos hombres tranquilos y profesionales, con trajes negros sencillos, entraron por la puerta principal. Los había contratado para estar de guardia. Asentí hacia Trevor. El señor Harrison se va, dije, con una voz que no dejaba lugar a discusión. Acompáñenlo a la salida. Trevor fue escoltado fuera de la casa. Ya no tenía ningún derecho a permanecer, dejando atrás solo los escombros de las vidas que intentó arruinar. En mi cumpleaños número 70, mi familia no vino a mi fiesta. Me senté en una casa dolorosamente silenciosa, un silencio nacido de la soledad y el engaño. Unas semanas después, me senté en la misma casa, y volvió a estar en calma. Pero era un tipo de calma distinto, la calma tras la tormenta, el sonido de recoger con cuidado los pedazos rotos. Era el sonido de la sanación. No tuve la fiesta de cumpleaños que quería, pero recibí el mayor regalo que un padre puede pedir. Recuperé a mi hija. Recuperé a mis nietos de un futuro de vacío privilegiado. El camino por delante para Amara será difícil, lleno del duro trabajo de reconstruir su confianza y su sentido de sí misma. Pero, por primera vez en mucho tiempo, será un camino que recorra en libertad, sobre terreno firme. Mientras termino esta historia, oigo a mis nietos discutir, jugando, en la cocina sobre quién pone las chispas de chocolate en la masa de los panqueques. La risa de Amara, un sonido que no escuchaba de verdad desde hacía años, se une a la de ellos. Ese sonido vale más que cualquier fortuna. Es el sonido de una familia. Mi familia, por fin, volviendo a casa. Este capítulo doloroso me enseñó que la verdadera paz familiar no puede existir sin respeto. Durante años creí que mi papel como padre era proporcionar comodidad y evitar el conflicto. Pero aprendí que mi silencio ante la falta de respeto no fue una virtud. Fue un descuido que permitió que el veneno se filtrara en el corazón de mi familia. Proteger a quienes amas no solo significa proveerles. Significa enseñarles, a veces de la manera difícil, que la integridad y la dignidad valen más que cualquier herencia. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para reclamar la propia. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger a tu familia?